En el libro de los Hechos se relata el comienzo de la vida de la Iglesia. Vemos al apóstol Pedro, que es encarcelado por fidelidad al Señor, pero no es abandonado por él. Escuchamos la primera lectura. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la Iglesia para maltratarlos. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, también hizo arrestar a Pedro. Eran los días de los panes ácimos. Después de arrestarlo, hizo encarcelar, poniéndolo bajo la custodia de 4 relevos de guardias, de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo para comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, Pedro dormía entre los soldados, atados con 2 cadenas, y los otros centinelas vigilaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y una luz resplandeciente en el calabozo. El ángel sacudió a Pedro y lo hizo levantar diciéndole: «Levántate rápido». Entonces las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel le dijo: «Tienes que ponerte el cinturón y las sandalias». Y Pedro lo hizo. Después le dijo: «Cúbrete con el manto y sígueme». Pedro salió y lo seguía. No se daba cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por la intervención del ángel, sino que creía tener una visión. Pasaron así el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y anduvieron hasta el extremo de una calle y enseguida el ángel se alejó de él. Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel y me libró de las manos de Herodes y de todo cuanto esperaba el pueblo judío». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayamos a gustar la bondad del Señor. Vayamos a gustar la bondad del Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. Dios es la gloria de mi vida, que lo escuchen los humildes y se alegren. Vayamos a gustar la bondad del Señor. Glorifiquen conmigo al Señor, todos juntos bendigamos su nombre. Busco al Señor, Él me responde y me libra de todos mis temores. Vayamos a gustar la bondad. Volvamos los ojos al Señor y en nuestro rostro brillará la alegría. Dios escucha la súplica del pobre
y los salva de todas sus angustias. Vayamos a gustar la bondad del Señor. En la carta de San Pablo a Timoteo, al final de su misión, reconoce que la salvación no es un callejón sin salida para quienes siguen a Cristo. Escuchamos la segunda lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, ya estoy a punto de ser derramado como una libación, y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe, y ya está preparada para mí la corona de justicia que el Señor, como justo juez, me dará en ese día, y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Pero el Señor estuvo a mi lado, dándome fuerzas para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oídos de todos los paganos. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará hasta que entre en su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de San Mateo, escuchamos que después de su profesión de fe en Jesús, Pedro recibe una importante misión que lo convierte en pilar de la Iglesia. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo has revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella.
Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Hoy celebramos la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, conocida también como la fiesta del Papa o el Día del Papa. En la Biblia el nombre designa el ser de las cosas. En el Antiguo Testamento, el capítulo 2, más precisamente 2:20 del libro del Génesis, Dios, después de haber creado los animales, los pasa delante de Adán y Eva para ver qué nombre les pondría. Poner el nombre significa designar el ser, la esencia, en ese caso de estos animales. También en el Antiguo Testamento, y en este caso no animales sino personas, Dios cambia el nombre de Abraham. Está en el capítulo 17 del libro del Génesis. Esta será mi alianza contigo, le dice Dios a Abraham. Tú serás el padre de una multitud de naciones, y ya no te llamarás más Abraham. En adelante tu nombre será Abraham, para indicar que yo te he constituido padre de una multitud de naciones. Palabra de Dios. Y en el Evangelio hemos visto, no es costumbre de Jesús cambiar el nombre a nadie, solamente a Santiago y a Juan en un momento determinado. Eran muy temperamentales, muy impulsivos. Les puso el apodo de Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. Pero en el caso de Simón, hijo de Jonás, el cambio de este nombre significa el cambio de misión. Desde ahora serás Kefá, piedra, después traducido al latín Petrus, Pedro. Sobre esta piedra yo voy a edificar mi iglesia. Han pasado 2000 años desde que este humilde pescador de Galilea fue designado por Jesús la piedra de su iglesia. Si uno va a la Basílica de San Pedro, la basílica más grande de la cristiandad, alrededor de las paredes, la parte superior está escrita esta palabra de Jesús: tú es Petrus, es superam Petram edificabo ecclesiam meam. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Y por qué es el día del Papa? La misión del sucesor de Pedro no termina con la muerte de Pedro. La iglesia ha entendido siempre que la misión de Pedro, de ser el sustento de la iglesia, la cabeza de la iglesia, la cabeza visible, ha seguido con los sucesores de Pedro. Pedro era galileo, como sabemos, pero murió mártir en Roma. Y aunque las notas esenciales de nuestra iglesia es una, santa, católica y apostólica, agregamos la de romana, que no es fundante, imprescindible, porque simplemente Pedro fue el primer obispo de Roma. Y junto con Pablo se los considera los fundamentos de la iglesia, de la primitiva iglesia cristiana. En el prefacio de la misa vamos a leer lo siguiente: Pedro fue el primer confesor de la fe. Confesor en el lenguaje cristiano significa el primero que murió mártir, confesar la fe de Cristo como mártir. Pablo, el maestro insigne que la interpretó. Pablo es el gran teólogo del Nuevo Testamento,
las cartas de Pablo son las más importantes, las más elevadas, las más profundas, la que mayor contenido teológico tienen. Pedro había estudiado a los pies de Gamaliel, el gran maestro de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Pedro fue simplemente un pobre pescador. Seguramente, no lo sé, si fue obispo de Roma, sabría decir algunas palabras en latín. Su lengua fue el arameo. Seguramente aprendió algo de latín. Pedro fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo la extendió a todos los pueblos. De esta forma, uno fue mártir en la colina vaticana, otro fue mártir a las afueras de Roma. Por eso la Basílica de San Pablo, la iglesia que conserva los restos del apóstol Pablo, se llama San Pablo fuori le mura, afuera de los muros de la ciudad. Allí fue condenado a muerte Pablo por ser cristiano, le cortaron la cabeza. Era un privilegio que tenían los ciudadanos romanos. Él había comprado la ciudadanía romana, era hebreo y romano, y por honor a su condición de romano le cortaron la cabeza. Pedro, porque era solamente un hebreo, lo crucificaron en la colina vaticana. Esta es la historia brevísima de estos santos hombres que cumplieron en la iglesia la misión de ser las primeras columnas, los fundadores de nuestra iglesia, fundadores en el sentido comparativo, ilustrativo. El fundador de la iglesia es Jesús. Ellos fueron los primeros pilares sobre los que Jesús apoyó su iglesia. Pero volvamos a este cambio de nombre, que tal vez lo podemos utilizar nosotros para entender nuestra vocación. Y precisamente la palabra vocación viene del latín vocare, que quiere decir llamar. Vuelvo al Génesis capítulo 2, versículo 20. El Padre Dios hizo desfilar a los animales que había creado, que había hecho de barro, y les había dado vida para que escuchar el nombre que Adán iba a poner a esos animales. Iba a designar su esencia, su ser, su razón de ser. A Abraham Dios le cambia el nombre y le llama Abraham, que quiere decir padre de las naciones, padre de todos los pueblos. Simón, hijo de Jonás, era su nombre. En aquel tiempo el apellido era ese, hijo de Jonás. Desde ahora te llamarás Kefá, piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Y cuál es nuestro nombre? Bueno, ese que tenemos en la libreta, en el documento de identidad, ese es el nombre. Pero hay un nombre nuevo, que es el nombre que Dios pronuncia y nos llama a la vida, a la vocación. Voy a poner un ejemplo para que todos nos entendamos. El nombre que tenemos en el documento de identidad es el nombre que nos identifica con un número, pero puede ser muy frío. Pero hay otro nombre que es el nombre que pronuncian las personas que nos quieren, nuestra madre, nuestro padre, nuestros hijos, los que tienen hijos, la esposa al esposo, el novio a la novia. Es el nombre que nos enciende el corazón. Y es el nombre que Dios pronuncia cada día cuando nos llama a la vida. ¿Qué habrá sentido Pedro cuando Jesús le dijo: ya no te llamarás Simón, tienes un nombre nuevo, te llamarás piedra, porque yo sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Qué importante es sentir cada día el nombre que Dios pronuncia
para nosotros ese nombre que solamente Dios puede darnos. Y ahí está nuestra identidad. La identidad más importante es la que Dios nos da, que es nuestra vocación, que maravillosamente coincide con lo que queremos ser o con lo que deberíamos ser. Por eso es importante escuchar este nombre nuevamente. ¿Y cuándo lo vamos a escuchar? Cuando hagamos silencio en nuestro corazón, cuando reflexionamos, cuando pensamos, cuando oramos, cuando le pedimos a Dios: Señor, ¿quién soy? ¿A dónde voy? Y eso es importante porque a veces el motivo de nuestra vida queda supuesto. Yo vivo, estoy vivo. ¿Pero por qué vives? ¿Para qué vives? Porque tengo trabajo, porque hago esto, porque hago lo otro. Estás vivo porque Dios te ha regalado la vida. Y entonces es importante, vuelvo al sentido etimológico de la palabra, vocare, escuchar de Dios mi nombre, porque Él es el que me da la identidad y es el que me da la razón de ser. Estoy en este mundo para seguir lo que Dios quiere de mí. Y esto parece muy elemental, pero en la práctica no lo es, no es tan simple. No es tan simple porque nos damos otras identidades, lo que Papa Francisco llamaba las máscaras. Con frecuencia nos ponemos máscaras, disfraces, apariencias, y vivimos así, entre máscaras, apariencias, entre deseos inconclusos, caprichos, pasiones, pero esa identidad personal que me enamora, que da sentido a mi vida, solamente Dios la puede dar. Y Pedro no fue fiel a su identidad, hay que decirlo. Porque Dios elige lo que elige, solamente Él lo sabe. Los apóstoles eran personas como nosotros, débiles, incongruentes, inconsistentes, frágiles. Pedro era también un poco temperamental, decía pero después no hacía lo que decía, y al final terminó traicionando a Jesús. Y eso también es importante en la vida de Pedro. Cuando hablamos de la pasión de Cristo, hablamos de la traición de Judas y de la negación de Pedro. Son más o menos la misma cosa. La diferencia es que Judas pensó, organizó la traición. Pedro fue irresponsable, cobarde, y cuando las papas quemaron dijeron: yo a Jesús no lo conozco, no sé quién es. Y Jesús le da una segunda oportunidad. Por eso hay que leer el Evangelio no solamente con las palabras, sino imaginándolo un poco. El día de la traición, el Viernes Santo, cuando Jesús salía de la casa del sumo sacerdote Anás, a donde se produce esta traición, Jesús está adentro siendo juzgado por los sumos sacerdotes y Pedro se está calentando afuera. Y es ahí donde alguien descubre su acento galileo. Tú eres Galileo, amigo de Jesús, discípulo de Jesús. Yo no lo conozco. Y cuando Jesús salió de la casa del sumo sacerdote y cruzó el patio, entrecruzaron las miradas con Pedro. Jesús miró a Pedro. Y después de esa mirada, Pedro cayó en un amargo llanto. Dice el Evangelio, ahí se escuchó el canto del gallo y se cumplió la profecía de Jesús: antes que el gallo cante 2 veces,
tú me habrás negado 3. No es un detalle menor la identidad, porque va ligada a una misión. Y qué importante es saber cuál es mi identidad para tener una misión. Porque si no tienes una identidad, no tienes una misión. Y si no tienes una misión, ¿para qué vives? Porque yo soy empleado, soy abogado, soy maestro. Está bien, está bien. Pero ¿esa es tu identidad plena? ¿O hay algo más profundo? Es la identidad que Dios te da y que te hace persona, te hace hijo de Dios. Que así sea.